Muy buenas tardes a todas aquellas personas que nos sintonizan o nos siguen a través de las redes sociales, Facebook o incluso a través del canal de YouTube de nuestra Facultad de Derecho. Escuchan su programa favorito, Derecho a la Radio. Y bueno, esta tarde tengo el enorme gusto de compartir con ustedes que estamos estrenando coconductora. Es nuestra querida maestra Bárbara Mancera Mezcua, quien es docente de nuestra unidad académica y que hoy se integra a este equipo de programa La Radio. Y por lo tanto, le damos la más cordial bienvenida. Bienvenida, Bárbara, ¿cómo te encuentras? Bien, muchas gracias, Enoch. La verdad es que estoy súper contenta de esta gran oportunidad. Este es un espacio que se ha ubicado ya, se ha posicionado no solo en la comunidad docente o académica, también en nuestra sociedad colimense. Los invitamos, por supuesto, a que nos sigan sintonizando todos los viernes a través del 94.9, frecuencia modulada de Universo, estación de la Universidad de Colima, en punto de las 12 del día, así como en su retransmisión a las 8 de la noche. Y bueno, el día de hoy vamos a abordar un tema que a todos nos interesa o nos debiera interesar, justamente que el pago de impuestos. Así es, Bárbara. Y bueno, para abordar este tema que refieres, pago de impuestos, pues tenemos un super invitado, una persona ampliamente conocida en el estado, con trayectoria y evidentemente capaz profesionalmente para tratar este tema, y es el doctor Martín Álvarez Ochoa. Él es profesor investigador de tiempo completo de la Facultad de Contabilidad Campus Colima, de nuestra alma mater, la Universidad de Colima. Bienvenido, doctor Martín Álvarez, a este espacio Derecho a la Radio. Gracias, director, y gracias, Esteban. Es un orgullo estar en un programa que ya ha alcanzado rating importante y que es así que la primera columna de llevar el conocimiento a las redes sociales y a la radio en nuestra universidad. Gracias por la invitación. Muchas gracias, Martín. Me voy a atrever a tutearte. Fíjate que, bueno, algo que nos interesa mucho, que regularmente nos surge como duda a quienes solemos pagar impuestos y a quienes no también, ¿cuáles son los principios constitucionales o de dónde surge esta justificación para que nosotros tengamos que pagar impuestos? Bueno, inicialmente la tenemos en el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, que nos menciona, entre otras cosas, que estamos obligados a contribuir al gasto público tanto en la federación como en las entidades y los municipios a los cuales nos debemos. Y esto inicialmente implica entonces que haya una serie de principios constitucionales que se tienen que llevar a cabo. Pero antes de los principios quisiera analizar un poquito así de manera muy sucinta la diferencia entre lo que es un principio, una garantía o derechos humanos que se aplican desde 2011 a los impuestos. Y la verdad es que el principio actúa con rectitud y que está marcado en la ley como lo mencioné en el artículo 31, fracción cuarta, mientras que las garantías o los derechos humanos son criterios que va a aplicar el juzgador en aquellos casos donde coloquialmente se dice que hay una laguna por alguna imperfección que aparentemente tiene la ley, pero que bueno, yo soy de la corriente del derecho económico, que no hay imperfecciones en las leyes, simplemente tendríamos problemas para ello. ¿Cuáles son los principios constitucionales entonces que nos van a regir? El de proporcionalidad, es decir, todos debemos de pagar impuestos en base a nuestra capacidad jurídica, en base a la cantidad de dinero que vamos a recibir, en base a la capacidad contributiva que se pueda tener. Después tenemos de aquí se desprende un segundo principio, que es la equidad. En sentido estricto debería decir que todos deberíamos de pagar impuestos en la misma proporción de lo cual usemos o vivamos en nuestro país. Sin embargo, esta retórica que de manera general se oye muy padre, también implica lo de la capacidad económica que cada quien tiene y de la capacidad generativa de recursos que tiene. A su vez también, al darle un destino de gasto público y que solamente estén en leyes, eso me da el principio de legalidad tributaria. Y ojo, porque aquí muchas veces solemos confundir a la gente con decirles las diferencias y decimos, este impuesto es ilegal, pero muchas veces no es cierto. Si está en una ley, es de carácter legal. Podrá ser inconstitucional, pero no ilegal. Y sobre todo el principio de gasto público, que ya es para gastar público, pero hay un principio que se ha agendado en los últimos años, el de extrafiscalidad fiscal. Es decir, la autoridad bárbara nos puede generar
reglas fiscales adicionales a lo que marca la ley. Pongo un ejemplo. Para efectos legales, el contrato de cesión en participación es un contrato mercantil. Para efectos fiscales, es una sociedad mercantil. Gracias. Y a partir de lo que nos menciona nuestro invitado, me gustaría preguntarle cómo operan las reglas fiscales en el pago de impuestos, evidentemente cuando nos referimos a fuente, objeto, base, tasa, entre otros. Fíjate, aquí es muy interesante. El Código Fiscal de la Federación nos establece en el artículo 5 que objeto, sujeto, base, tasa y tarifa se aplican de manera estricta. Es decir, las debemos de interpretar. Pero ojo, yo sigo insistiendo que en una primera etapa, tanto los contadores como los abogados no podemos interpretar las leyes porque esta es facultad directa de los tribunales. Y es quizá donde difiere mucha gente conmigo de manera personal, porque creo que son de aplicación estricta como lo lees y tú puedes pensar si es correcto o incorrecto lo que aplicas, pero en realidad el que juzga o interpreta las leyes es un juzgador. Qué interesante. Y bueno, justamente a partir de esto que usted comenta, surge también en el común de la población algunas dudas sobre, bueno, qué diferencia habría respecto a la naturaleza jurídica de lo que es un impuesto propiamente dicho y lo que es el pago de los derechos. ¿Nos puede comentar al respecto? A ver, fíjate que en cuanto al pago de los impuestos o la naturaleza jurídica de los impuestos, estos tienen su justificación básicamente en una necesidad económica, social, cultural, ética. De hecho, el problema que tiene la ley del impuesto sobre la renta es que no solamente contiene lenguaje jurídico, sino que contiene una serie de lenguajes sociales y psicológicos, culturales, financieros. Y entonces, a la hora de recurrir, las palabras pueden ser con diferente significado, pero tienen que caer en esto. En materia fiscal propiamente dicha, con los derechos que me mencionas, Bárbara, no hay diferencia. Con lo que sí hay diferencia es con los aprovechamientos. ¿Por qué? Porque el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación me dice, van a ser contribuciones los siguientes: los impuestos, las aportaciones de seguridad social, las contribuciones para mejoras y los derechos. Y sin embargo, cuando estamos hablando de que el Estado actúa de manera privada, como son los aprovechamientos, ahí sí hay una diferencia a la cual le van a dar un peso específico. En manera sencilla, cuando hablamos de impuestos, entonces todos siguen el mismo método para cobrarse los impuestos, que tienen que estar en una ley, que tienen que estar justificados, que tienen que estar en el presupuesto de gasto público, que se aprueba cada año en la Cámara de Diputados, y por lo tanto, si no existe ahí, no lo podrían cobrar. No tanto así con los aprovechamientos, porque los aprovechamientos es donde el Estado se quita su calidad de imperio y se acerca directamente a lo que es un contrato entre privados para efectos de derecho, pues, por arrendamientos, por servicios de grúa, etcétera. Ahora, evidentemente, cuando se habla de impuestos, genera en algunas partes de la sociedad inquietud. Si todo el andamiaje que se ha construido normativo, institucional, en favor del cobro de impuestos, está hecho exclusivamente para beneficiar a la autoridad. Y por lo tanto, me permitiría preguntar, en la legislación fiscal y evidentemente con relación al pago de impuestos, ¿qué tanta relevancia tienen los derechos en favor de los contribuyentes? Aquí hay que tomar en cuenta, y voy a hacer una pequeñita etapa muy concisa. Con la reforma constitucional que se dio en junio de 2011, si mal no me equivoco, cuando se modifica el artículo primero de la Constitución Política, y entonces se le otorgan facultades a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para establecer, conforme a un artículo que tienen ellos, que es el artículo 102b, último párrafo, donde tienen facultad para investigar aquellos casos que producen violaciones graves y fundamentales, sobre todo a los seres humanos, que anteriormente esta parte, si ustedes recuerdan, pertenecía a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el mismo precepto, por ejemplo, se fortalece de alguna manera que la autoridad podrá en determinado momento negarle esas atribuciones a la misma autoridad fiscal. Entonces, en el caso de que
cuando hubiera alguna observación porque un proceso administrativo de ejecución o simplemente no estamos de acuerdo con el pago de los impuestos, ya hay una institución que nace a partir de estos derechos humanos y que está consagrado también en la Ley Federal de Derechos del Contribuyente Auditado, que es acudir a un ombudsman intermedio que lo conocemos como PRODECON. Entonces, aquí, cuando se hizo esta modificación a la Carta Magna, por ejemplo, si ustedes recuerdan, el artículo 105 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos dice que podrá promover las acciones de inconstitucionalidad contra leyes que sean de carácter federal, estatal o de la Ciudad de México en este caso, y arroparse con los tratados internacionales. Entonces, es alguien que se suma cuando ve que hay una violación concreta a los derechos humanos. Por ejemplo, en este caso, vamos a pensar que se demuestre con la última reforma a la ley energética de la Comisión Federal de Electricidad, o eléctrica como se le conoce, si de veras se demuestra que hay una violación a los derechos humanos por usar energías sucias, no solamente la autoridad, que son los que podían meter una acción de inconstitucionalidad, como era el Senado propiamente dicho, o el procurador, bueno, fiscal ahora, también la PRODECON lo puede hacer. Entonces, los derechos fundamentales siguen fijos y son concretos, siguiendo unas directrices innatas hacia la persona. Por lo tanto, creo yo que de manera automática los impuestos en los últimos años han sido muy, muy relacionados con los derechos humanos del contribuyente. Híjole, bueno, sin duda es un tema bastante interesante, no me dejarás mentir, Enoc. Y bueno, pues por supuesto no nos queda más que agradecer a nuestro invitado del día de hoy, el doctor Martín Álvarez Ochoa, profesor investigador de la Facultad de Contabilidad y Administración Campus Colima. Gracias, Martín. Gracias por la invitación y espero no sea la última vez que me inviten, y con gusto estaré aquí con ustedes en un programa tan importante. No, muchas gracias, doctor Martín Álvarez, por acompañarnos. Vamos a cerrar el programa, no sin antes reiterar la bienvenida a nuestra amiga Bárbara Mancera, quien se integra a este equipo de Derecho a la Radio, que estamos ya en fase o en vías de nuestro tercer aniversario, y agradecemos como siempre al equipo de producción, al maestro Nelson Ocón, al doctor José Ángel Méndez Rivera, a nuestra amiga Jessica Romero, a la licenciada Alejandra García, a la licenciada Reina Andrade, pero sobre todo, como siempre lo hacemos, gracias a ustedes que nos siguen favoreciendo con su escucha y nos permiten crecer todos y cada uno de los días. Que tengan muy buena tarde y nos vemos el próximo viernes en punto de las 12 del día en su programa Derecho a la Radio. Buena tarde.